No dejé la puerta abierta. Jesús reveló sobre el regreso de los espíritus malignos. Hay momentos en los que todo parece en orden. La rutina fluye, la casa está limpia, las palabras correctas salen de nuestros labios. Asistimos al culto, prendemos velas, recitamos oraciones. Pero en el fondo, algo está vacío. No hay presencia, no hay fuego. Solo una calma sospechosa, como el silencio que precede a la tormenta. Fue en un momento así que Jesús expulsó un demonio, y lo que debería haber causado asombro, gratitud, arrepentimiento, causó juicio, crítica, sospecha. No se escandalizaron por la presencia del mal, sino por el poder del bien. Porque a veces, la luz incomoda más que la oscuridad. Porque cuando el dedo de Dios toca una vida, inevitablemente sacude las estructuras de quienes viven en la sombra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba expulsando un demonio, pero algunos dijeron, es por Beelzebú, el príncipe de los demonios, que expulsa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y una casa se derrumba sobre otra. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú. Pero si yo los expulso por medio de Beelzebú, ¿por medio de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su casa, todos sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares áridos buscando descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran a habitar allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que la palabra del Santo Evangelio perdone nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, en el fondo, hay algo que aterroriza al alma tibia. Ver que el mal puede ser vencido. Ver que sí se puede cambiar. Que hay un reino que avanza. Que hay un Dios que no necesita escándalo, ni espectáculo, ni fuerza bruta para derrotar las tinieblas. Solo necesita un gesto, una palabra, un dedo. Y todo cambia. Pero cuando el mal se va, ¿qué queda? Cuando ese espíritu inmundo sale de una vida y la deja limpia, arreglada, organizada, pero vacía, ¿qué pasa después? Jesús lo advierte con una crudeza escalofriante. Ese espíritu no se conforma con haber sido expulsado. Vaga, busca, insiste, y si vuelve y encuentra espacio, regresa con refuerzos. Porque la verdadera batalla no termina cuando el mal se va. Empieza cuando creemos que ya estamos seguros. Esta es una guerra silenciosa. No se libra con espadas, sino con vigilias. No se gana con fuerza física, sino con presencia espiritual. No basta con barrer la casa, hay que habitarla. No basta con expulsar el mal, hay que invitar a Dios. No basta con cambiar costumbres, hay que rendir el corazón. Porque si no somos morada del Espíritu Santo, inevitablemente seremos refugio de otras cosas, de sombras, de rencores, de miedos, de deseos ocultos. Y lo más peligroso es pensar que se puede ser neutral, que basta con no hacer el mal para estar bien. Jesús es claro, quien no está con él está contra él, quien no recoge con él, dispersa. Y eso incluye pensamientos, palabras, relaciones, elecciones.
porque hay muchas formas de dispersar sin darnos cuenta. Cuando dejamos pasar un perdón, cuando nos rendimos a la crítica, cuando abrimos la puerta al orgullo, cuando justificamos una sombra con un buen argumento. Este mensaje no es para provocar miedo, es para despertar, para encender esa alarma sagrada dentro de ti que dice: no puedo dejar mi alma vacía. Es hora de dejar de vivir con fe decorativa y empezar a vivir con fe habitada. El enemigo no teme tu Biblia abierta sobre la mesa. Teme encontrar al Espíritu Santo viviendo en ti, porque donde habita el Espíritu, no hay lugar para el regreso del mal. No hay espacio para 7 más. No hay sombra que resista. No hay noche que no sea vencida por su luz. Ahora que ya estás dentro de esta guerra invisible, estás llamado a despertar, a cuidar tu alma como casa sagrada, a blindarla con la verdad, la oración, el amor, a no dejar ninguna ventana abierta a lo que una vez te destruyó, porque no estás solo. Estás con aquel que expulsa demonios con un dedo. Y si su dedo tiene ese poder, imagina lo que hará en ti cuando le entregues todo tu corazón. Cuando el bien incomoda más que el mal. Es desconcertante pensar que alguien pueda presenciar una liberación espiritual, un acto divino, transformador, irreversible, y en vez de caer de rodillas, se cruce de brazos. En vez de alabar a Dios, murmure. En vez de ver luz, declare guerra. Eso fue lo que ocurrió cuando Jesús expulsó a aquel demonio. Las cadenas fueron rotas, el alma quedó libre, y sin embargo, lo acusaron. No de fraude, no de error, sino de tener pacto con el mismo Belcebú. Es ahí donde se revela uno de los dramas más profundos de la vida espiritual. Muchas veces, lo que más incomoda no es el mal presente, sino el bien que lo confronta. Porque el mal, cuando está bien instalado, no hace ruido. Se camufla en lo cotidiano, se esconde detrás de frases como: así soy yo. Nadie es perfecto, cada uno con su verdad. El mal se vuelve costumbre, se sienta a la mesa, se convierte en parte de la decoración emocional. No escandaliza más, pero cuando el bien entra en escena, algo tiembla, algo se sacude, porque la luz, inevitablemente, revela lo que a oscuras se toleraba, y eso duele. Por eso, hay personas que no soportan ver a alguien cambiar. No aguantan ver a un pecador levantarse, ver a un adicto dejar el vicio, ver a un corazón amargado sanar. ¿Por qué? Porque les confronta, porque el testimonio del otro les obliga a mirar su propia parálisis, porque el milagro del otro se convierte en espejo que ya no se puede ignorar. Jesús, al liberar al endemoniado, activó algo en aquellos corazones. En vez de rendirse a la evidencia del reino, se replegaron en su resistencia. No negaron el milagro, lo reinterpretaron. Dijeron que era por Belcebú. Es decir, no podían negar la luz, pero buscaron manchar su origen. Y eso también pasa hoy. Cuando la verdad es innegable, el enemigo intenta distorsionar su intención. Cuando no puede ocultar un testimonio, busca sembrar sospecha sobre su fuente. Cuando no puede detener una vida transformada, intenta deslegitimarla con calumnias, dudas, sarcasmo. Esto no es solo historia antigua, es también una advertencia para hoy. Porque muchas veces somos nosotros los que reaccionamos mal ante el bien. ¿Cuántas veces hemos juzgado una conversión solo porque no se ajusta a nuestro formato? ¿Cuántas veces hemos desconfiado del cambio ajeno, no porque sea falso, sino porque no entendemos cómo lo logró? ¿Cuántas veces, por no saber cómo lidiar con la luz del otro, preferimos seguir en nuestras sombras cómodas? El primer paso de una vida verdaderamente espiritual es aprender a alegrarnos con el bien, aunque nos confronte. Es permitir que el milagro del otro sacuda nuestra pasividad. Es permitir que la libertad del otro nos revele nuestras cadenas. Porque cuando el corazón está sano, el bien del otro jamás es amenaza, es inspiración, es señal de que el reino está llegando. Y cuando el reino llega, todo se remueve. Las estructuras internas tiemblan,
Las excusas se caen, los hábitos viejos se agrietan, y eso incomoda, pero también libera. Por eso, si te encuentras hoy luchando contra una incomodidad interior al ver lo que Dios hace en otros, no la niegues. Examínala. Pregúntate, ¿qué parte de mí se resiste a la luz? ¿Qué zona de mi alma se ha acostumbrado tanto a la sombra que ahora teme al resplandor de Cristo? Este es el momento para permitir que esa incomodidad se transforme en conversión. Que esa crítica silenciosa se convierta en clamor. Que esa sospecha se transforme en hambre. Hambre de libertad. Hambre de luz. Hambre de verdad. Porque lo que Jesús hizo en ese hombre no fue solo un acto aislado. Fue una declaración. El reino de Dios ha llegado, y no vino a negociar con las tinieblas. Vino a desalojarlas, una por una. Así que si lo que Dios está haciendo a tu alrededor te incomoda, es una oportunidad. No te cierres. No justifiques tu frialdad. Deja que esa incomodidad te lleve a arrodillarte y decir: Señor, haz conmigo lo que hiciste con él. Libérame también. Entra en mi historia. Expulsa lo que no es tuyo, aunque duela, aunque incomode, aunque me desarme por dentro. Que venga tu luz, aunque me ciegue por un instante, porque prefiero una verdad que sacude que una mentira que anestesia. La acusación invertida, cuando confunden a Dios con el diablo. Hay algo profundamente trágico en una mirada contaminada. Cuando el corazón está herido, endurecido o lleno de orgullo, la verdad ya no se reconoce por lo que es. Se distorsiona, se invierte. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este momento del Evangelio. El bien fue llamado mal. La luz fue acusada de tiniebla. El dedo de Dios fue confundido con el pacto de Belcebú. Es como si la brújula espiritual de esas personas se hubiese roto, apuntando siempre al sur, incluso cuando el norte estaba frente a sus ojos. Jesús acababa de hacer lo impensable: liberar a un hombre poseído, devolverle su vida, su mente, su dignidad. Era un acto evidente del cielo, una señal palpable del reino. Pero quienes lo presenciaron no se alegraron, no adoraron, no lloraron de gratitud. Buscaron un culpable, levantaron una sospecha. Atacaron a quien les incomodaba porque la verdad de Jesús les desestabilizaba más que el mal del que había sido liberado aquel hombre. Eso es lo que sucede cuando el corazón se vuelve crítico en exceso, pero pobre en discernimiento. Cuando se convierte en juez de lo que no entiende. Cuando la religión se transforma en sistema de control, en lugar de ser espacio de rendición. Hay personas que llevan tanto tiempo acomodadas en sus certezas que no soportan que Dios actúe de manera diferente a lo que han construido. Y cuando lo hace, en vez de abrirse a lo nuevo, lo atacan como si fuera un enemigo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido eso? ¿Alguna vez fuiste juzgado injustamente por haber cambiado de vida? ¿Por buscar a Dios con más pasión? ¿Por dejar una práctica que ya no te hacía bien? Te dijeron que estás fanático, que estás confundido, que eso no es Dios. Te lanzaron miradas de burla, comentarios disfrazados de preocupación, insinuaciones que te hicieron dudar incluso de tu propia experiencia con lo sagrado. Eso no es nuevo. Le pasó a Jesús, y le pasa a todos los que deciden caminar a la luz, porque el enemigo no tolera cuando el alma se libera. Él no soporta ver a alguien romper cadenas. Así que intenta usar a otros como voz de acusación. Y lo más triste es que muchas veces lo hace a través de personas religiosas, personas que conocen la doctrina, pero no al Dios vivo, que dominan los textos sagrados, pero no tienen intimidad con el Espíritu Santo. La acusación más peligrosa no es la del mundo, es la que nace en el templo, la que tiene forma de ortodoxia pero no lleva amor, la que parece celo, pero es miedo. Miedo a perder el control. Miedo a no tener la razón. Miedo a que Dios esté haciendo algo fuera de nuestras estructuras humanas. Y cuando el miedo guía la interpretación, terminamos rechazando al propio Cristo, solo porque no entró por la puerta que habíamos abierto para Él.
Pero hay una buena noticia. Jesús no se detiene por la acusación. Él no necesita aprobación humana para actuar. Su autoridad no depende del consenso de los hombres. Él sigue liberando, sigue transformando, sigue rompiendo estructuras religiosas vacías para implantar un reino que no tiene fronteras ni protocolos. Hoy, esa misma distorsión puede estar rondando tu vida. Tal vez tú mismo has dudado de lo que Dios hizo en ti. Tal vez has comenzado a escuchar más las voces de crítica que la voz del Espíritu. Tal vez empezaste a reducir tu fervor para no incomodar, a esconder tu testimonio para no ser atacado, a diluir tu fe para ser aceptado. Pero eso es traicionar la libertad que Dios te dio. Es volver a ponerte cadenas después de haber sido libre. No lo hagas. No permitas que la acusación de otros apague la obra que Dios inició en ti. No confundas la voz del enemigo con la corrección del cielo. Aprende a discernir. Aprende a filtrar. Porque el que te liberó no fue Belcebú. Fue Jesús. Fue el dedo de Dios. Fue el toque divino que vino a romper tu historia rota y a empezar una nueva. No permitas que te roben eso. Y si tú has sido quien acusó, quien desconfiaba del mover de Dios en otros, hoy es tiempo de arrepentirse, de pedir ojos nuevos, de suplicar discernimiento, porque el mayor peligro espiritual no es no ver, es ver mal, es ver al Salvador y llamarlo enemigo, es ver el milagro y llamarlo manipulación, es ver la gracia y llamarla herejía. Que eso no nos pase, que nunca nuestro corazón esté tan endurecido que confundamos el rostro de Dios con el rostro del mal. El reino dividido dentro de nosotros. Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. Una casa en guerra consigo misma no se sostiene. Él hablaba de Satanás, pero también nos dejaba ver un espejo. Porque hay muchas casas divididas, y no hablo solo de edificios con paredes, sino de almas, de personas, de corazones. Hay personas que viven fragmentadas por dentro, con fe en un lado y miedo en el otro, con adoración en la boca y resentimiento escondido en el pecho, con palabras de amor, pero acciones de egoísmo. Un alma dividida se convierte en campo de batalla espiritual, y donde hay división hay vulnerabilidad. No se trata solo de expulsar al mal, se trata de no dejar puertas abiertas dentro de nosotros para que vuelva disfrazado. ¿Cuántas veces ya pediste a Dios que te libere, pero al mismo tiempo sigues alimentando aquello que te ata? ¿Cuántas veces ya dijiste, quiero ser de Dios, pero con el corazón aún preso a adicciones, relaciones tóxicas, pensamientos destructivos o heridas que te niegas a entregar? El enemigo no necesita conquistar toda tu casa. Le basta con tener un cuarto reservado, un espacio pequeño, donde tú digas, esto no lo toques, Señor. Ese rincón oculto donde tú aún tienes control, donde te sientes en poder, donde escondes tu verdadero miedo. Y es ahí donde empieza la división. Porque cuando no somos completamente de Dios, estamos parcialmente abiertos a las sombras. No existe neutralidad en el mundo espiritual. O eres lleno del Espíritu Santo, o estás en riesgo de ser invadido por otros espíritus. Jesús fue claro. Cuando un espíritu maligno sale, vaga buscando dónde reposar. Y si no encuentra, vuelve al lugar de donde salió. Si al regresar encuentra todo limpio, ordenado pero vacío, entra de nuevo y trae consigo otros 7 peores. ¿Por qué? Porque el orden externo no basta. No es suficiente asistir a la iglesia, rezar de vez en cuando, parecer tranquilo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, estás expuesto. Si la casa no está habitada por la presencia, está disponible para la destrucción. ¿Cuántas personas ya vieron mejoría espiritual y luego retrocedieron peor que antes? No porque no haya habido liberación, sino porque no hubo transformación. Porque la casa fue limpiada, pero no fue habitada. Porque Dios fue invitado a entrar, pero no se le dio el derecho de quedarse. Hay personas que quieren a Jesús como visitante, no como dueño, como recurso de emergencia
no como Señor. Y eso es vivir en división. Es querer salvación sin rendición, milagro sin obediencia, poder sin cruz. Un reino dividido no sobrevive, y un corazón dividido tampoco. Llegó la hora de mirar hacia adentro y preguntar, ¿hay división en mí? ¿Estoy entero para Dios o compartido con mis propios ídolos? ¿Tengo áreas de mi vida que aún no entregué? ¿Hay heridas que me impiden confiar plenamente? ¿Estoy jugando con lo sagrado mientras pretendo estar firme? El Espíritu Santo no viene para convivir con las sombras, viene para ocupar por completo, para llenar cada habitación, cada pensamiento, cada intención, cada deseo. Él no comparte el templo contigo, Él viene para ser el templo, para hacer de ti su morada. Por eso, no basta con expulsar el mal, es necesario invitar al bien a permanecer. No basta con cerrar la puerta al enemigo, es necesario abrirla de par en par a Dios. Hoy es día de reconciliación interior, de unir lo que estaba dividido, de curar la fe fragmentada, de pedirle a Jesús que no solo entre en la casa, sino que la tome por completo, que derribe muros internos, que derrumbe fortalezas de orgullo, miedo, trauma, pecado, que haga de ti un lugar indiviso, coherente, lleno de luz, impenetrable para el mal, que tu alma ya no sea un campo de batalla, sino un santuario, porque cuando el reino está unido dentro de ti, no hay fuerza del infierno que te derribe. Cuando tu corazón es uno solo con Dios, tú eres fortaleza, eres testimonio, eres morada del Altísimo. El dedo de Dios y la fuerza que no se ve. Jesús no levantó la voz, no hizo un espectáculo, no necesitó aplausos ni luces. Expulsó un demonio con el dedo. Sí, con el dedo. Una simple acción, casi invisible, pero cargada de poder eterno. El dedo de Dios representa esa fuerza que no se anuncia, pero que transforma, que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita golpear para imponerse. Es la autoridad absoluta actuando con sutileza divina. ¿Cuántas veces esperamos que el cielo se manifieste con terremotos, con truenos, con milagros que sacudan el mundo? Pero Dios prefiere actuar con un gesto, una brisa, una palabra. Su fuerza no está en el ruido, está en la verdad, en la pureza, en la coherencia, en el amor que no se explica, solo se siente. Cuando el dedo de Dios se mueve, no hay cadena que permanezca entera, no hay sombra que resista, no hay infierno que prevalezca. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Ese mismo dedo que tocó al universo y lo creó, que tocó la tierra y la formó, que escribió en las tablas de Moisés, ahora toca tu alma, y no con juicio, sino con compasión, no para acusarte, sino para liberarte, no para aplastarte, sino para levantarte. El dedo de Dios no te apunta para avergonzarte, te toca para restaurarte, para recordarte que eres creación, no casualidad, que eres redención, no desperdicio, que eres hijo, no esclavo. Pero hay algo más. El dedo de Dios también escribe. Escribe en el polvo cuando quieren apedrear a alguien. Escribe en la historia cuando todos creen que ya está perdida. Escribe en el corazón cuando decides entregarte. Y lo que Él escribe, nadie borra. Cuando el dedo de Dios señala tu vida, el infierno se agita, porque significa que algo nuevo va a comenzar, que tu nombre fue recordado, que tu alma fue tocada, que algo que estaba atado está por romperse. Entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué dudas? ¿Por qué crees que el mal tiene la última palabra? Si Dios actúa hasta con un dedo, ¿imaginas lo que hará si le entregas todo tu ser? Si con un gesto Él libera, ¿qué ocurrirá si le das tu corazón entero? El enemigo grita, amenaza, confunde, hace ruido. Dios no. Dios actúa. Dios vence. Dios transforma. Y lo hace desde el silencio, desde la fe, desde lo oculto. ¿Quieres señales? Observa tu historia. Estás vivo. Estás aquí. Has caído, sí. Pero también has sido levantado. Has pecado, sí. Pero aún puedes orar. Has llorado, pero aún crees.
Ese es el dedo de Dios escribiendo esperanza en medio del caos. Tocar tu alma con ternura cuando pensabas que ya no merecías nada. Cuando Jesús habló del dedo de Dios, estaba dejando claro, el reino de Dios ya había llegado. No en forma de ejército, no con espadas, sino con autoridad espiritual. Una autoridad que el mal no entiende, que el mundo desprecia pero que transforma realidades, que levanta muertos por dentro, que reconstruye ruinas emocionales, que restaura la dignidad perdida. ¿Estás dispuesto a dejarte tocar por ese dedo? ¿A permitir que Dios mueva lo que tú ya diste por perdido? ¿A creer que su poder es mayor que cualquier herida, adicción o fracaso? El dedo de Dios no toca por accidente, toca con propósito. Y si hoy sientes que algo te sacude por dentro, que una luz te incomoda, que una voz te llama a despertar, tal vez sea Él. Tal vez sea el toque invisible que lo cambia todo. La casa interior y el hombre bien armado. Jesús dice que cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su casa, sus bienes están seguros. Pero cuando llega otro más fuerte, lo vence, lo desarma y reparte lo que antes parecía protegido. ¿Y si esa casa no fuera una estructura física, sino tu alma? ¿Y si ese hombre fuerte fuera tu yo interior, tratando de protegerte, con sus recursos, sus defensas, su inteligencia, sus rutinas? ¿Y ese otro más fuerte no sería el enemigo, cuando encuentra tu guardia baja, tu vigilancia relajada, tu fe dormida? Todos somos una casa que puede estar habitada por la luz o por las sombras, una casa con puertas, ventanas, rincones y sótanos. Algunos los mostramos, otros los escondemos, algunos están decorados con amor, otros arrasados por el resentimiento. Pero todos, sin excepción, tenemos un espacio sagrado dentro, un lugar donde Dios desea habitar, un altar secreto donde solo Él puede entrar y transformar. El problema es que muchas veces creemos que estamos bien armados, que con nuestras oraciones esporádicas, nuestras buenas intenciones, nuestras rutinas religiosas, ya estamos protegidos. Pero no basta estar armado, hay que estar despierto. No basta tener Biblia en la estantería, hay que tenerla viva en el corazón. No basta decir yo creo, hay que vivir como quien confía de verdad. La casa interior necesita vigilancia, porque el enemigo no entra derrumbando la puerta. Entra por grietas, por descuidos, por heridas mal sanadas, por enojos no confesados, por apegos que parecen inocentes pero que secan el alma. Y una vez dentro, va robando poco a poco. Roba la paz, la alegría, la sensibilidad espiritual, la pasión por Dios, hasta que un día te despiertas y sientes que algo falta, y no sabes qué. Es que la casa fue invadida, y tú no te diste cuenta. Jesús nos advierte, hay un más fuerte, sí, pero también hay un más fuerte con mayúscula, aquel que puede entrar, vencer al invasor y restaurar lo que fue tomado. Ese es Cristo, el único que puede vencer al fuerte que se instaló en tu interior. La adicción, el orgullo, la culpa, el miedo, la mentira disfrazada de normalidad. Él no solo quiere proteger la casa, quiere habitarla. No solo quiere echar fuera lo que daña, quiere establecer su reino en cada habitación de tu alma. ¿Y cómo se fortalece esa casa interior? Con oración constante, no solo cuando hay crisis. Con confesión honesta, no solo cuando hay vergüenza. Con alabanza sincera, no solo cuando hay música. Con la palabra de Dios viva, no solo cuando hay predicación. Es un estilo de vida, una construcción diaria, una guerra silenciosa que se gana con perseverancia. Tal vez hoy sientes que tu casa fue invadida, que perdiste el control, que hay cuartos oscuros donde ya no quieres entrar. Jesús quiere ser tu defensa, tu fortaleza, tu guardián. No viene con violencia, viene con autoridad. No viene para condenarte, viene para restaurarte. Pero necesitas abrirle la puerta, no con miedo, sino con fe. Porque si Él está dentro, ningún otro más fuerte podrá entrar. Y si ya limpiaste la casa, si ya ordenaste tu vida,
No la dejes vacía. Llénala de su presencia. Decora cada rincón con su palabra. Ilumina cada sombra con su espíritu. Porque la casa limpia pero vacía es una invitación abierta para que el enemigo regrese con más fuerza. Y no queremos eso. Queremos ser morada viva del Dios Altísimo. Queremos que cada pensamiento, cada emoción, cada decisión refleje que Él habita aquí. Hoy es tiempo de revisar la casa, de reforzar puertas, cerrar ventanas abiertas por la negligencia, el orgullo o la desesperanza. Es tiempo de invocar al guardián de los guardianes, al Rey que no solo defiende, sino que reina. Porque donde Él está, todo permanece en paz. El más fuerte siempre vence. Jesús no deja margen para la duda. Cuando llega alguien más fuerte, vence al que parecía invencible, lo desarma, lo desplaza y restaura lo que había sido tomado. Este no es solo un principio espiritual, es una promesa. Porque todos tenemos fortalezas interiores, pero también enemigos que las desafían. Y cuando nuestras propias armas ya no bastan, necesitamos confiar en la fuerza que no viene de nosotros, sino de lo alto. Hay momentos en los que nos sentimos fuertes, dominamos las situaciones, organizamos la vida, soportamos las presiones, enfrentamos los problemas. Pero en el fondo, sabemos que hay cosas que nos sobrepasan, aquellas heridas emocionales que no cicatrizan, los pensamientos oscuros que visitan de noche, los vicios que regresan cuando nadie nos ve, los miedos que disimulamos con sonrisas. Es ahí donde descubrimos que por más que estemos armados, no siempre somos tan fuertes como aparentamos. Y entonces llega el caos, la ansiedad que aprieta el pecho, la tristeza que no se explica, la soledad, aún rodeados de gente. El alma queda vulnerable, y el enemigo lo sabe. Se aprovecha del cansancio espiritual, del corazón dividido, del vacío interior. Pero justo ahí, cuando parece que ya no hay escapatoria, llega la palabra viva del Evangelio como espada. Hay uno más fuerte que todo lo que te oprime. Ese más fuerte no es una idea, no es una emoción, no es una motivación momentánea. Es una persona real, Jesucristo. Él no viene a remendar lo viejo, viene a hacer todo nuevo. No llega como un invitado, llega como Señor. No toma prestado tu espacio interior, lo reclama como suyo, porque fue creado para Él. Y cuando Él entra, el mal no resiste. No hay cadena que permanezca, no hay sombra que prevalezca, no hay mentira que se sustente. Pero hay una condición. Necesitas dejar que el más fuerte entre. Y para eso, hay que renunciar a las propias armas. A veces, nuestro mayor obstáculo no es el demonio afuera, sino el orgullo dentro. Esa resistencia silenciosa a soltar el control, esa falsa sensación de autosuficiencia espiritual, esa tendencia a minimizar el pecado, a justificar la tibieza, a normalizar la distancia de Dios. No hay lugar para dos señores en la misma casa. O gobierna Cristo, o reina el caos. Cuando dejamos que Él venza, Él no solo derrota al enemigo, también reconstruye lo que fue dañado. Restaura relaciones, dignidad, vocaciones, sueños. Reorganiza la casa, limpia lo que estaba oculto, enciende luces donde antes había oscuridad. Y lo mejor, permanece. No es una visita espiritual de domingo, es una presencia permanente que transforma cada día, cada decisión, cada batalla interna. Pero no te engañes, el enemigo intentará regresar. El hecho de que Jesús haya entrado no significa que los ataques cesarán, significa que ahora tienes una fortaleza interior más grande que cualquier amenaza externa. Ahora no peleas solo, no estás más desarmado, no estás más a merced del que antes te vencía. Por eso, cuando llegue la tentación, recuerda quién habita tu casa. Cuando la culpa quiera volver, recuerda quién te perdonó. Cuando el miedo te susurre al oído, recuerda quién venció la muerte. Y si en algún momento te sientes débil de nuevo, no olvides que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad.
porque no se trata de lo que tú puedes, sino de lo que Él ya hizo por ti. Hoy es día de rendirse al más fuerte, de dejar de pelear con las armas equivocadas, de reconocer que solo con Él podemos vencer lo que nos ha vencido durante años, de permitir que el Rey de Reyes entre, reine, venza y permanezca, porque solo así seremos verdaderamente libres, y no una libertad momentánea, sino eterna. Quien no recoge desparrama, la ilusión de la neutralidad. Jesús lanza una sentencia que desconcierta a quien aún cree que se puede caminar por la vida sin tomar partido. Quien no está conmigo, está contra mí, y quien no recoge conmigo, desparrama. No hay punto neutro en el mundo espiritual. No existe terreno medio entre la luz y la oscuridad. El alma humana está constantemente siendo llamada a decidir, o abre la puerta a Cristo, o termina cediendo espacio, poco a poco, al adversario. La neutralidad espiritual es uno de los mayores engaños modernos. Muchos dicen, yo no hago el mal, solo no me meto, como si la omisión no tuviera peso. Otros afirman, yo creo en Dios a mi manera, como si fuera posible establecer relación con lo eterno sin compromiso, sin reverencia, sin obediencia. Pero Jesús es claro, no basta con no hacer el mal, es necesario hacer el bien con él. No basta con no estar contra, es preciso estar a favor, con todo el corazón, porque quien no recoge, desparrama. Esa es la verdad cortante. Quien no trabaja por el reino, aunque no lo perciba, está ayudando a diluirlo. Quien no testimonia con la vida, aunque no lo diga, está contribuyendo al silencio espiritual del mundo. Quien no ora, no se alimenta, no vigila, está dejando brechas abiertas en la casa interior, brechas por donde la oscuridad se infiltra sin pedir permiso. Esta palabra de Jesús confronta la comodidad disfrazada de paz, porque no estamos llamados a ser espectadores, sino discípulos. No estamos llamados a vivir en la mediocridad tibia del más o menos, sino a arder de amor, de fe, de fuego espiritual. Y quien arde, incomoda. Quien arde, denuncia las tinieblas con su sola presencia. Quien arde, deja claro al mundo de quién es. Por eso, la ilusión de la neutralidad se revela como un pacto con la dispersión. Cada vez que pospones tu tiempo con Dios, algo se dispersa en ti. Cada vez que eliges el entretenimiento sin sentido en lugar del silencio del alma, algo se enfría. Cada vez que te silencias cuando deberías hablar en nombre de la verdad, contribuyes a la confusión espiritual del otro. No se trata de ser fanático, se trata de ser fiel. No se trata de gritar doctrinas, se trata de vivir con coherencia. Jesús nos llama a una decisión clara. O estamos con Él, o no estamos. No existe zona gris en el reino, y esta exigencia no es para controlarnos, sino para liberarnos. Porque cuando uno se posiciona en la luz, deja de ser rehén del miedo, de la indecisión, del vacío. Cuando uno abraza la verdad, deja de andar como hoja llevada por el viento. Cuando uno se entrega de verdad, encuentra sentido, propósito, misión. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas posicionadas, almas que no se escondan, voces que no se vendan, corazones que no se corrompan, gente que no solo crea en Dios, sino que camine con Él, viva por Él, ame como Él. Ser cristiano no es una categoría religiosa, es una declaración de guerra contra la dispersión espiritual. Y quien recoge con Cristo, aunque parezca solo, nunca está desamparado. Por eso, si sientes que te has mantenido tibio, si has vivido como quien quiere agradar a todos, si has evitado posicionarte por miedo, culpa o inseguridad, este es el momento de hacer un giro. Basta de dispersar. Es hora de recoger con Él. Recoger tu alma, tu vocación, tus relaciones, tus talentos, tu vida entera. Todo lo que estaba suelto, roto, apagado, puede ser reunido por las manos del Maestro. Pero es necesario decirle sí, sin reservas. Y cuando lo hagas,
sentirás en lo profundo del alma la fuerza de quien ya no camina dividido, sino alineado con el cielo. El regreso del mal. ¿Por qué el enemigo no se da por vencido? Jesús cuenta algo inquietante. Cuando un espíritu impuro sale de una persona, no desaparece, no se rinde, no desiste. Se va por un tiempo, pero vaga, busca, observa, espera, y si no encuentra otro lugar donde habitar, decide regresar a la misma casa de donde fue expulsado, y no vuelve solo. Trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Y la condición de esa persona termina siendo mucho peor que antes. Esta imagen no es solo simbólica, es un retrato fiel de lo que ocurre en muchas almas. Personas que empezaron un camino espiritual, que fueron liberadas, que sintieron la mano de Dios actuando, se apartaron del pecado, rompieron cadenas, limpiaron la casa interior, pero con el tiempo se relajaron. Dejaron de vigilar, no invitaron a Dios a habitar ese espacio, y el mal, que nunca se da por vencido, volvió, más fuerte, más astuto, más devastador. El enemigo no se cansa de atacar porque no necesita vencer en el primer intento. Él sabe esperar, sabe disfrazarse, sabe sembrar pequeñas negligencias hasta que se transforman en grietas abiertas. Él no teme que lo expulsen, porque lo que realmente teme es que Dios habite en esa casa. Y si no hay presencia divina constante, esa alma se vuelve frágil, expuesta, sin defensa. Por eso Jesús nos advierte con tanta seriedad. No basta con limpiar la casa, no basta con cambiar hábitos externos, asistir a misa, leer la Biblia de vez en cuando. La casa necesita ser habitada. Una alma vacía es una invitación abierta al caos. El vacío espiritual no es neutral, es una sala de espera donde las sombras aguardan para volver a entrar. Y cuando vuelven, no vienen solas. El texto es claro. El espíritu trae consigo otros 7, aún peores. ¿Por qué? Porque ahora necesitan más fuerza para derribar la estructura que una vez los expulsó. Porque ahora saben que esa persona conoce la verdad, y eso la hace más peligrosa para ellos. Entonces atacan con más intensidad, más confusión, más desánimo, más tentaciones sutiles. Es una guerra espiritual silenciosa, pero implacable. Muchos se preguntan por qué, después de un retiro espiritual, de un encuentro con Dios, de una conversión genuina, su vida parece volverse más difícil. La respuesta está aquí. El mal no se da por vencido fácilmente. Si antes eras un esclavo, ahora eres un objetivo, porque el infierno no teme a los tibios, pero se agita ante los que deciden vivir con fuego. No temas si estás siendo atacado más que antes. Significa que ya no estás en el territorio enemigo. Pero sí, necesitas fortalecer las defensas. La oración ya no es opción, es oxígeno. La Eucaristía ya no es rutina, es fortaleza. La palabra ya no es un texto, es espada. Y el Espíritu Santo ya no es visita, es residente. Solo cuando Dios habita plenamente en ti, ningún otro puede ocupar ese lugar. La buena noticia es que el enemigo puede volver, pero no tiene poder si la casa está habitada por el Señor. Él puede golpear, rodear, intentar, pero no entra donde la luz no lo permite. Tu alma no es tierra de nadie. Es templo, es morada santa, es casa del Altísimo. Solo necesitas mantener las puertas abiertas para aquel que trae vida y cerradas para todo lo que destruye. Hoy es día de revisar las brechas, de cerrar lo que se ha abierto, de reavivar la llama, de consagrar una vez más todo tu ser a quien nunca se cansa de ti. Porque el enemigo no se cansa, pero Dios tampoco, y su amor es infinitamente más persistente, más fuerte, más fiel. No estás solo en esta batalla, y cuando el Señor guarda la casa, nada ni nadie la puede tomar. El peligro del Evangelio sin espíritu. A simple vista, todo parece estar bien. La casa está limpia, ordenada, adornada. La persona reza, asiste a la iglesia, comparte versículos en las redes sociales. Todo parece en su lugar, pero algo está vacío, algo falta.
Y es lo más importante, la presencia real del Espíritu Santo habitando en lo profundo del alma. Este evangelio nos lanza una advertencia que pocos se atreven a mirar de frente. No basta con tener la vida religiosa en orden externo. No basta con que todo parezca estar bajo control. El enemigo no teme a las apariencias. Él teme a la presencia viva de Dios actuando por dentro. Porque un corazón que solo se adorna de religión pero no se rinde verdaderamente al Espíritu, está apenas maquillando un vacío. ¿Y qué ocurre con un alma así? Se vuelve frágil, se vuelve vulnerable. Porque la fe sin el Espíritu se convierte en ritual frío, en palabras sin vida, en hábitos sin poder. Es como una lámpara sin aceite. Puede estar en el candelabro, pero no alumbra nada. Y el enemigo lo sabe. Él no necesita destruir esa lámpara, solo necesita esperar que no se recargue, que no busque al Espíritu, que no se alimente de fuego verdadero. Entonces, cuando llega el momento oportuno, entra sin oposición. El Evangelio sin Espíritu es como un cuerpo sin alma. Aparenta estar vivo pero no respira, no transforma, no ilumina, no arde. Es por eso que Jesús es tan radical. Él no vino a darnos una religión más, vino a darnos vida verdadera, una vida movida por el Espíritu Santo. Una fe sin Espíritu no resiste la tentación, no vence el pecado, no transforma la historia. Muchos viven hoy este riesgo. Se sienten protegidos porque están haciendo las cosas bien. Asisten a misa, cantan en el grupo de oración, participan en actividades. Pero por dentro no han sido rendidos, no han sido encendidos, no han abierto completamente las puertas del alma para que el Espíritu habite y transforme desde dentro. Y es por eso que cuando llega el día malo, no saben cómo resistir, porque el día malo llega. Llega la crisis emocional, la tentación que no esperabas, el miedo que paraliza, la traición que sacude. Y si en ese momento solo tienes una fe de cartón, sin fuego por dentro, el enemigo encontrará espacio para actuar. Pero si tienes al Espíritu vivo habitando en ti, entonces habrá fuerza incluso en la debilidad, luz incluso en la noche, dirección incluso en medio de la confusión. El peligro no está solo en no tener fe. El peligro está en tener una fe sin Espíritu, porque esa es la casa que parece segura, pero está vacía. Es el creyente que parece firme, pero está seco. Es el altar adornado, pero sin fuego. Y esa frialdad espiritual es tierra fértil para la acción del mal. No se trata de emoción, no se trata de gritos o manifestaciones externas. Se trata de una presencia viva que arde en silencio, que transforma desde dentro, que guía tus decisiones, que te hace amar lo que antes ignorabas y rechazar lo que antes tolerabas. El Espíritu no es un accesorio de la fe, es su esencia. Hoy es día de revisar si tu fe tiene fuego, si tu oración tiene vida, si tus actos religiosos están sostenidos por una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque si no es así, todo eso se puede venir abajo ante el primer viento contrario. Pero si el Espíritu habita en ti, serás como una casa sobre roca, firme, viva, encendida. No basta con estar en la iglesia. Hay que estar en el Espíritu. No basta con repetir palabras. Hay que vivir en comunión. No basta con limpiar el alma. Hay que dejar que Dios la habite, porque solo así ningún otro podrá ocupar ese lugar. La multitud espiritual que habita un alma descuidada. Jesús no dice que el espíritu maligno vuelve solo. Él dice que trae consigo otros 7, aún peores. ¿Por qué? Porque el mal se siente cómodo donde hay espacio y se multiplica donde no encuentra resistencia. Esta es una de las advertencias más fuertes del Evangelio. El abandono espiritual no solo expone, sino que convoca a una multitud invisible que entra en silencio y arrasa. Un alma que fue liberada pero no fue habitada por Dios queda expuesta. Una vida que experimentó la gracia, pero no se sostuvo en ella, se convierte en terreno fértil para una regresión aún más profunda. Y Jesús es claro,
La última condición de esa persona será peor que la primera. Este es un mensaje que muchos prefieren ignorar. No es cómodo, no es suave, pero es real. ¿Cuántas veces no vemos personas que comenzaron bien, que estaban en el camino, que experimentaron el amor de Dios, y luego se alejaron, se enfriaron, se perdieron, y hoy están peor que antes? No es casualidad, es guerra espiritual, es vacío interior. Es una casa que fue limpiada pero no fue ocupada. Una vez que el alma prueba la luz, el enemigo no descansa hasta intentar apagársela. Y si esa alma no vigila, si no cultiva la presencia de Dios, si no alimenta su espíritu con oración, palabra y obediencia, entonces el mal encuentra una nueva oportunidad para entrar. Y no entra solo, porque el mal no se conforma con regresar. Él se expande, se organiza, se fortifica. Jesús no está usando una metáfora leve. 7 espíritus peores es la imagen de una ocupación masiva, de una caída profunda, de una destrucción sistemática del interior humano. ¿Y cómo sucede eso hoy? A través de pequeños acuerdos con la oscuridad, pequeñas concesiones, rencores que no se sueltan, adicciones que se justifican, mentiras que se normalizan, alejamientos que se disfrazan de mejor así. Poco a poco, el fuego se apaga, la palabra ya no toca, la oración ya no fluye, el alma se vuelve tibia, y cuando todo parece estable por fuera, el enemigo ya volvió a entrar por dentro. Es por eso que la vida espiritual no puede ser un evento, tiene que ser una permanencia. No se trata de haber tenido un encuentro con Dios en el pasado, se trata de vivir con Él en el presente. No basta con haber sido lleno del Espíritu una vez. Hay que ser lleno cada día, porque el mal no se cansa, y el que descuida su alma, inevitablemente la deja abierta. La multitud espiritual que Jesús menciona representa todos los patrones que se instalan en la vida cuando se abandona el camino de la gracia. Desesperanza, orgullo, autocompasión, rebeldía, incredulidad, impureza, soberbia. Cada uno entra y toma una parte, y el alma, que antes había sido liberada, vuelve a ser esclava. Pero no estamos sin defensa. Esta palabra no es para sembrar miedo, sino para despertar conciencia, porque donde habita el Espíritu Santo, no hay espacio para otros. Donde el alma está llena de la presencia de Dios, no hay lugar para oscuridad. Por eso, más que solo limpiar tu vida, deja que Dios la ocupe por completo. No vivas de recuerdos de fe. Vive una fe encendida hoy. No te conformes con un cristianismo de costumbre. Abre las puertas de tu alma y deja que el Rey entre y gobierne todo. Porque si tú no decides quién habita tu interior, el enemigo decidirá por ti. Y no vendrá solo. Max, cuando las cosas empeoran después de la conversión, hay algo que nadie te cuenta al comenzar el camino con Dios. A veces, después de acercarte al cielo, el infierno se levanta contra ti. Es como si al dar tus primeros pasos hacia la luz, las sombras dentro y fuera de ti se volvieran más densas. No es coincidencia, es resistencia, es guerra. Es el eco del enemigo reconociendo que perdiste el control de tu vida. Y ahora quiere recuperarlo. Muchos piensan que buscar a Dios debería resolverlo todo. Pero Jesús nunca prometió eso. Él prometió estar contigo en medio de la tormenta, no eliminarla. Porque el verdadero cambio espiritual no consiste en eliminar todos los problemas, sino en resistir con fe mientras los enfrentas. Y esa resistencia incomoda a oponentes invisibles. Después de un retiro, una confesión sincera, una experiencia de oración intensa, lo esperable sería paz total. Pero lo que muchos encuentran es lucha, tentación, dudas, cansancio. ¿Por qué? Porque el enemigo no ataca ruinas, ataca construcciones. Y si estás empezando a reconstruir tu alma, prepárate, vendrán vientos. Pero no temas. Eso solo significa que vas por el camino correcto. Esta etapa es dolorosa pero poderosa. Dios permite ciertas batallas no para que caigas, sino para que te fortalezcas, no para que retrocedas, sino para que confirmes tus raíces. Y no estás solo. Todos los santos vivieron eso. Jesús mismo, después del bautismo,
Fue llevado al desierto a ser tentado. María, después de dar su sí, tuvo que huir embarazada. Pablo, después de encontrarse con Cristo, fue perseguido. La lucha no es señal de fracaso, sino de autenticidad. Entonces, si has sentido que todo empeoró desde que empezaste a orar, desde que te acercaste a la iglesia, desde que abriste tu Biblia, no lo interpretes como abandono de Dios. Es todo lo contrario. Ahora eres visible en el campo espiritual. Antes eras parte del sistema de oscuridad. Ahora, eres luz que molesta. Pero aquí está la promesa. El que persevera, será coronado. No importa cuán fuerte sea la opresión, si tú no retrocedes, Dios peleará por ti. La clave no está en tener fuerzas, sino en no rendirse. Porque en medio de la guerra es Dios quien sostiene tus brazos cuando ya no puedes más. Este es el momento de mirar al cielo con decisión y decir: Señor, no entiendo por qué duele tanto, pero no voy a soltar tu mano. Aunque sientas que tu fe tiembla, aunque parezca que no avanzas, quédate. Quédate en la oración, quédate en la misa, quédate en la palabra, porque cada segundo de fidelidad está construyendo una fortaleza en tu interior que el infierno jamás podrá derribar. Recuerda, después de la cruz viene la resurrección. Después del desierto viene la tierra prometida. Después de la oscuridad, siempre amanece. Por eso, no interpretes el dolor como señal de derrota. Interprétalo como señal de combate, y en este combate, Dios nunca pierde. Y no dejes brecha. La casa es de Dios, no de las sombras. Hay algo más peligroso que estar lejos de Dios, parecer estar cerca, pero con el alma vacía. Jesús no advierte sobre la maldad en general, sino sobre la maldad que regresa a una casa limpia pero deshabitada. El problema no es el pasado de esa casa, sino su presente sin ocupante. No basta con expulsar el mal, es necesario llenar el corazón de presencia divina. El enemigo no teme a una persona que se reformó superficialmente. Él teme a una casa habitada por el Espíritu Santo. Porque donde el Espíritu mora, no hay lugar para sombras. Pero si esa presencia no está, la vieja oscuridad regresa, y regresa más fuerte, más organizada, más destructiva. ¿Por qué 7 peores? Porque el vacío espiritual siempre se llena de algo, y si no es de Dios, será de aquello que más fácilmente se disfraza de bien, pero arrastra al alma hacia el abismo. Aquí está el secreto de esta advertencia. El mal no descansa, no se cansa, no olvida. Está siempre esperando una brecha, un resentimiento no sanado, una oración abandonada, un alejamiento silencioso de la comunidad, una decisión postergada. Es por eso que Jesús nos llama no solo a limpiar la casa, sino a consagrarla. No basta con cambiar comportamientos, hay que cambiar la pertenencia. Y tu casa, tu alma, debe tener dueño. Y ese dueño no puede ser neutralidad, religiosidad vacía ni conveniencia. Tiene que ser Dios. ¿Y cómo se hace eso? Habitándole, haciendo de tu vida un lugar de adoración, no solo de información espiritual, llenando tu mente con la palabra, tus labios con oración sincera, tu tiempo con obras de caridad, tu corazón con la presencia viva de Jesús. No es ritual, es relación, no es miedo, es amor que vigila, que protege, que cuida lo que vale. Mira tu vida hoy. ¿Hay rincones deshabitados? ¿Hay habitaciones donde Dios no entra porque tú aún no le entregaste la llave? Hoy es el día para hacerlo. Porque si tú no decides quién habita tu casa, alguien más decidirá por ti, y las consecuencias son devastadoras. No lo olvides. Lo que empieza como distracción puede terminar en destrucción. Pero hay esperanza. Siempre hay. Mientras haya aliento, hay posibilidad de volver, de invitar al Espíritu Santo a entrar, a ordenar, a habitar, a encender luces donde antes reinaba la penumbra. Dios no está buscando casas perfectas, está buscando corazones disponibles. Y si tú hoy le dices, Señor, entra y quédate, Él vendrá.
Y cuando Él viene, todo cambia. El enemigo puede gritar, puede tentar, puede rodear, pero no puede entrar donde ya hay un rey sentado en el trono. Y si Cristo está en tu interior, no hay demonio que pueda quedarse. No hay sombra que resista la luz encendida de una fe viva. Así que no tengas miedo. Cierra las puertas al pasado, a la tibieza, a la indiferencia. Llena tu alma de Dios. Haz de tu vida una morada segura, que cuando el enemigo pase cerca, vea fuego en tus ventanas y entienda que ahí, en esa casa, no hay lugar para él, porque la casa es de Dios, porque tú eres de Dios, y donde Dios habita, el infierno tiembla.